Bendiciones a todos, buenas noches. El Señor los bendiga en esta hora. Bienvenidos al entrenamiento de discípulos. ¿Para qué? Para que salgamos a evangelizar el mundo, a llenar el mundo del Evangelio. Bueno, esta noche le voy a pedir el favor al pastor, puede ser Jorge Velosa, que me ayude por favor con la oración. Amén, Dios lo bendiga. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este mensaje, por esta palabra, Señor, en la cual nos estás guiando en la protección para la evangelización mundial, ordenando el Evangelio. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para que sigamos recibiendo mucha gracia y que seas tú, mi Dios Todopoderoso, por el poder del Espíritu Santo de Dios, guiando a nuestro hermano pastor Ovidio Arango en todo lo que haga, Señor, en todo el propósito y las misiones que vienen, Señor, en cada uno de nosotros, bendiciendo tu palabra, Señor, y predicando a Cristo y mostrando a Cristo en todas las acciones y bendiciendo a cada hermano y a cada hermana que se encuentra en este grupo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Vamos ahora a pedirle al favor al pastor Ovidio Arango, quien es el encargado esta noche de iniciar la lección, todos muy pendientes. Bueno, mis amados pastores y líderes, buenas noches para todos. Es una bendición que estén todos conectados en esta hora y vamos a estar trabajando la cartilla en la página número 14. Por favor, vaya a su cartilla. Hoy vamos a trabajar la página número 14 y la 15. Aquí tenemos la página 14. Se llama El mensaje del Evangelio. Esa es la clase de hoy. El mensaje del Evangelio con la cruz de Jesús. Y les vamos a pedir que a partir de hoy todos empiecen a hacer este taller todos los días. La idea es hacerlo todos los días hasta que se lo aprenda de memoria. Si usted hace este taller y hace esta tarea todos los días, entonces usted va a predicar de forma concreta y específica el Evangelio de Cristo desde Génesis capítulo 1 y versículo número 1 hasta que lleguemos aquí a esta parte que es la evangelización del mundo. Hace 8 días estuvimos hablando un poquito de este esquema, pero hoy vamos a trabajar la hoja de la página número 15. ¿Listo? Entonces todos vayan aquí, página 15, van a la página 15, alisten sus esferos o lápiz por si después quiere sacarle copia. Yo por aquí tengo un cuaderno que se llama cuaderno devocional y aquí yo hago mi mensaje del Evangelio completo. Yo creo que ya he hecho más de 100 y a los líderes de la congregación y a donde vamos les pedimos que todos los días lo hagan hasta que se lo aprendan. Recuerde que la Biblia tiene 66 libros y de 66 libros que tiene la Biblia pueden salir ¿cuántos mensajes? Muchísimos mensajes. Y de esos 66 libros de la Biblia, ¿cuántos personajes existieron? Muchísimos. Entonces, si no tenemos claro qué es el Evangelio concretamente, específicamente, vamos a estar ahora hablando de muchos temas de la Biblia sin centrarlos en Cristo, sin centrarlos en el Evangelio, o vamos a estar concentrados en muchos personajes del Antiguo Testamento o del Nuevo, dejando a un lado a Cristo y el Evangelio. Por eso, esto no solamente le va a ayudar para
evangelizar, sino también para discipular y para que sus mensajes, los mensajes que prepare, sean cristocéntricos y puedan contener el evangelio. Bueno, vamos a iniciar entonces aquí. Vamos a colocar Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora nos vamos aquí al lado derecho y colocamos hombre. Pero Dios también creó al hombre y dice la escritura en Génesis capítulo 2 versículo 7 que lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el momento que Dios sopla en la nariz aliento de vida, ahí es cuando entra el espíritu. Y cuando el espíritu se une con el cuerpo, ahí se cree que se produjo o se formó el alma. El hombre es un ser tripartito o tricótomo. El hombre fue creado no solamente con una parte material, sino también con una parte inmaterial. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23 dice que el hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Bueno, ahora nos vamos aquí a esta parte número 1, donde dice el hombre original. Vamos allí a escribir 1. El hombre fue creado por Dios con su imagen. El hombre fue creado entonces a la imagen de Dios. Como dice Génesis capítulo 1 y versículo número 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Número 2. El hombre original no solamente fue creado con la imagen de Dios, sino que también recibió la bendición de Dios. ¿Dónde? En Génesis capítulo 1 y versículo número 28. Génesis capítulo 1 y versículo número 28. 3. El hombre recibió de Dios una palabra o un pacto o un mandamiento. ¿Cuál fue? Génesis capítulo 2 y versículo número 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Habrá muerte. Adán, si comes del árbol habrá muerte. Entonces, el punto número 4 es que Dios crea al hombre con felicidad. Es decir, el hombre fue creado y este hombre tenía felicidad, era feliz. ¿Por qué era feliz el hombre? Porque estaba en comunión con Dios. Tenía una relación con Dios en el huerto. Allí no existían las religiones. Allí Adán y Eva tenían una comunión con Emanuel. Ellos podían decir Emanuel en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios, ¿cuál Dios? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban con ellos. Emanuel estaba con ellos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Recuerde que el problema fundamental son 3 puntos. Apareció Satanás. ¿Dónde apareció? En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Qué estamos haciendo en esta clase? Estamos organizando el Evangelio. Hay muchas cosas que usted y yo ya sabemos, pero tenemos que organizar el contenido del Evangelio. Los misioneros de Corea dicen que los latinos tenemos el Evangelio, pero en desorden. Y ellos lo que hacen, la forma en que Dios los usa, es para que el Evangelio lo podamos organizar desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Recuerde que los teólogos dicen que si una persona entiende los primeros 3 capítulos de Génesis, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, habrá entendido la mitad de la Biblia.
El punto número 2 es que Satanás engañó a Eva, engañó a la mujer. ¿Dónde dice eso? En Génesis capítulo 3, verso 6. Engañó a Eva, Eva comió del fruto, comete pecado, pero también le extiende el fruto a Adán, y Adán también participa de ello, y entonces se da a luz el pecado. Y el pecado trajo una consecuencia terrible hasta el día de hoy que se llama la separación. Recuerde que la palabra muerte en el idioma original, en el hebreo, significa separación, es decir, que se cumple lo que Dios les dijo: el día que coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirán, habrá muerte, habrá separación, se romperá el vínculo, se va a destruir la relación. Y esto lo encontramos en Génesis 3, desde el versículo 7 hasta el versículo número 10. Bueno, vamos bien hasta ahí, vamos despacio. Ahí ya tenemos entonces el problema fundamental. Satanás es la serpiente antigua, engaña a la mujer come el fruto, comete pecado, el hombre también, y quedan separados de Dios. Muerte espiritual. Ahí se cumple Efesios capítulo 2, verso 1. La Biblia dice que ahora el hombre está muerto espiritualmente, está separado de Dios por sus delitos y por sus pecados. Vamos al punto número 3, que es el estado de destrucción del no creyente. Recuerde que eh, el misionero coreano, él descubrió que habían 6 estados en los que viven los no creyentes. ¿Cuáles son? Número 1, se han convertido en hijos del diablo, como dice Juan capítulo 8 y versículo número 44. Es el primer estado del no creyente o el primer problema del no creyente. Por causa de la práctica del pecado y al estar separados de Dios, se han convertido en hijos del diablo. Número 2, tienen un problema que es la adoración a los ídolos. O si lo quiere simplificar, le puede colocar idolatría nomás. Ellos adoran a los ídolos, como dice Efesios capítulo 2 y versículo número 2. Por causa de que ellos están muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:2, que ellos siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, por eso ellos están en un estado de idolatría, que este es uno de los engaños del diablo. Como solamente hay salvación en Jesucristo, lo que hace el reino de las tinieblas es colocar muchos ídolos y hacerle creer a la gente que hay muchos dioses, millones de dioses, como creen algunos en la India, para desviar la atención o la fe de Cristo, quien es el único Salvador del mundo. Número 3, ellos tienen problemas mentales. Como dice Mateo, capítulo 11 y versículo número 28. Ahí nos dice que hay gente que está cansada y cargada. Así están los no creyentes, cansados, cargados, con muchos problemas mentales. Punto número 4, o estado número 4, o problema número 4 del no creyente. Tienen problemas físicos también. Alguien preguntó, pero es que los creyentes también tienen algunos de estos problemas.
como pasan por problemas mentales o problemas físicos. Sí, pero no estamos hablando del estado de los creyentes. Estamos estudiando es el estado de los no creyentes, para aclarar esa parte. Estamos viendo la condición no del creyente, sino la condición de los no creyentes. Entonces, también hay problemas físicos, como dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 8. Allí nos dice que habían personas enfermas, es decir, habían personas con problemas físicos. Estos versículos es para mostrarnos la condición de enfermedad de las personas, de los no creyentes. Esto fue allí en Samaria, una ciudad llamada Samaria, donde llegó Felipe el Evangelista. Habían personas con problemas físicos, personas enfermas, y por eso colocamos ese texto ahí, para sustentarlo. Otro problema grave que tienen los no creyentes es problemas del futuro. ¿Qué quiere decir problemas del futuro? Que cuando mueran van a ir al infierno, y cuando llegue el tiempo establecido por Dios, van a resucitar para estar en el día del juicio, como dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Muy bien, vamos a el punto número 6. Tienen problemas de herencia espiritual. Muchos de ellos no dejan herencias materiales, otros sí dejan herencias materiales, pero también dejan una herencia que son problemas espirituales. Muchos de sus hijos, muchos de sus descendientes, sus generaciones, por el ejemplo, por los hábitos, por las prácticas, por el estilo de vida que ellos llevan, lo aprenden y empiezan también a practicarlo, y va pasando de generación en generación. Entonces allí tenemos el problema de herencia espiritual. Éxodo capítulo 20, versículo número 4 al 5. Ahí concluimos entonces la parte de los 6 estados del no creyente. Si esto no me mueve a mí como cristiano, como hijo de Dios, para predicar el evangelio, no me va a mover nada. Si no me mueve ver esta condición en los no creyentes, no creo que me vaya a mover otras cosas. Entonces, estos estados y este problema fundamental es para que veamos que ellos están llenos de problemas, y el problema más grave de ellos es espiritual. Están separados de Dios, y si mueren en esa condición, su alma irá al infierno. La iglesia no está para entretener a las personas. Es pecado entretener a las personas. Fuimos llamados a predicar el evangelio y a hacer discípulos, a hacer la evangelización mundial. Nosotros como pastores no podemos estar perdiendo el tiempo haciendo actividades que de pronto no edifican o no contienen el evangelio, sermones que no tienen evangelio, enseñanzas que no tienen evangelio. Esto nos da enfoque, nos da dirección y nos hace centrarnos en Cristo. El punto número 4, el método del hombre. Esto es lo que hace el hombre, o lo que busca para tratar de salvarse, para tratar de que sus pecados sean perdonados. Entonces, unos buscan aquí la religión. Unos creen que se van a salvar a través de las religiones. Pero dice Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. La religión no salva. El único que puede salvar al ser humano se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien murió en la cruz por nuestros pecados. No hay otro que pueda salvar, solo Cristo. Otros se quieren salvar y piensan que se pueden salvar haciendo buenas obras.
Si esto fuera verdad, pues el Padre no hubiera enviado a Cristo. Si la gente se pudiera salvar haciendo buenas obras, haciendo mercados, regalando casas, pues el Padre no hubiera enviado a Cristo a morir en la cruz y que derramara su sangre para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías 64:6 que las buenas obras o las obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ninguna buena obra puede quitar pecado. Ninguna buena obra puede perdonar los pecados del ser humano. Solamente Cristo. Otros se quieren salvar a través de la filosofía, el amor a la sabiduría, y se creen que hay muchos caminos y se empieza a especular y a pensar y a divagar sobre los temas espirituales y sobre la salvación del hombre, pero Colosenses 2:8 dice que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar por falsas filosofías. Ahí tenemos el método del hombre, es el punto número 4. Ahora vamos al punto número 5, que es el método de Dios. Este es el que debemos nosotros grabar. Este es el método que nosotros debemos tener en claro, conocer. ¿Cuál es el método de Dios para la salvación? Número 1, Él envió el Salvador. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo número 16. El Padre, viendo todos estos problemas de la humanidad, ¿qué hizo? Envió el Salvador. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se llama ese Salvador? Jesús. Como dice Mateo, capítulo 1 y versículo número 21. Voy a leerles un momento. Mateo, capítulo 1 y versículo número 21. Dice así: y dará a luz un hijo, le dice el ángel a José en sueños, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino Jesús? A salvar a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados, tanto judíos como gentiles. Él vino a salvar a su pueblo, vino a salvarnos de nuestros pecados. 3. Ese Salvador nos ama tanto que murió en la cruz por nuestros pecados. Como dice Juan 19:30. Orando al Padre, dijo: consumado es. Consumado es. Pagó el 100%. No fue que él dio la cuota inicial del 10% y nosotros tenemos que seguir pagando los pecados el 90% hasta que partamos de esta tierra. No, él pagó el precio del pecado al 100%. Consumado es. La palabra consumado en el griego es tetelestai, que significa pagado en su totalidad. No la mitad, ni un 30%, ni un 40%. Él pagó el precio de los pecados en su totalidad, completamente. El hombre debe creerlo. Punto número 4. Hubo una resurrección. Jesucristo resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos. Si esto no hubiera sucedido, si Cristo no hubiera resucitado, pues usted y yo no estaríamos esta noche aquí, ¿cierto? Pero como tenemos esa certeza y esa seguridad de que Cristo resucitó, por eso estamos aquí. Y eso nos confirma 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Y ahí tenemos el Evangelio en 1 Corintios 15, 3 al 4, donde Pablo le dice a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí Pablo está enseñando el Evangelio: la muerte de Cristo por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Recuerde que Pablo lo primero que enseñaba
como apóstol y como misionero a los gentiles era el evangelio. Era la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y su resurrección. Por eso dice el texto, verso 3, porque primeramente os he enseñado. Pablo no dejaba el evangelio para otro tiempo, era lo primero que enseñaba. Por eso Pablo no dice porque segundamente, terceramente, cuartamente, quintamente, peor donde hubiera escrito, porque últimamente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. No, lo primero que Pablo enseñaba era el evangelio. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos enseñar? El evangelio. Muy bien. El paso número 5 aquí es que Jesús no es cualquiera. Jesús no es un profeta más. Hay muchos judíos todavía que no creen que Jesús es el Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Jesús no es un profeta más. Jesús no es Elías, Jesús no es Jeremías, Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es ninguno de los profetas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta fue la confesión que hizo el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16 y versículo número 16. Por revelación del Padre, Pedro responde a la pregunta de Jesús cuando les dice, y ustedes, le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí Pedro, iluminado por el Padre, con la revelación del Padre, puede contestar correctamente con esta confesión. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es importante que nosotros enseñemos a la iglesia y a las personas, cuando vayamos a ser discípulos, que Jesús no es un profeta más, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Elías, que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles. Hoy muchos quieren ser como Eliseo, otros quieren ser como Elías, congresos de mujeres y algunas quieren ser como Esther, como Ruth, pero en el Nuevo Testamento dice que tenemos un objetivo y una meta y es ser conformes cada día a la imagen de Cristo. Hombres y mujeres, estamos allí apuntando a ser como Cristo, con la palabra y con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Esa es una de las misiones que tenemos aquí en la tierra, ser cada día como Cristo. Los musulmanes dicen que Jesús es un profeta más. Muchos de los judíos, algunos también lo ven solamente como un profeta más. Otros ni siquiera creen que Él es el Cristo. Y así hay otras religiones que ven a Cristo como un profeta más, pero no ven a Jesús como el Cristo. Por eso es importante enseñar que Jesús es el Cristo. Muy bien. Punto número 6. Punto número 6. Aquí vamos a mirar que Jesús ascendió a los cielos. Vino la ascensión, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Libro de los Hechos, vemos la ascensión de Cristo del versículo 1, del capítulo 1, del 9 al 11. Entonces la Biblia dice que Cristo muere, resucita el tercer día, dura 40 días enseñándole a los discípulos acerca del reino de los cielos y en Hechos capítulo 1 asciende y hoy Jesucristo está sentado a la diestra, está sentado a la derecha del Padre. Y punto número 7, ¿qué esperamos los cristianos? La segunda venida. Cristo volverá a la tierra, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo número 20. Esperamos su segunda venida y antes de que Jesucristo venga, habrán señales, terremotos, hambres, pestes, pero recuerde que antes de la segunda venida se va a cumplir Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pregúnteme a quiénes Dios va a levantar en los últimos tiempos, a los que tienen bien grabado y bien claro el evangelio. Los mensajeros que tienen bien claro y bien concreto el mensaje del evangelio son los que Dios va a levantar en los últimos tiempos, porque una de las señales es la predicación del evangelio a nivel mundial. Por eso el Señor nos está preparando, porque no solamente vamos a hacer la evangelización en nuestra región,
en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino aún en otras naciones. Prepárese porque viene el tiempo de predicar el evangelio como nunca antes se ha predicado. Y vamos ahora al punto número 6. Aquí vamos a ver los 3 títulos de Cristo. Número 1, Cristo es el verdadero rey. Ese verdadero rey va enfrentado al problema fundamental número 1, que es Satanás. ¿Por qué va enfrentado? Porque se explica así. Y Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento habían 3 oficios que se ungían con aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, esos 3 oficios eran reyes, sacerdotes y profetas. Quiere decir que Cristo vino como el verdadero rey. ¿Y qué pasó con Satanás? Cuando Cristo muere en la cruz, se cumple Génesis 3:15. Recuerde la profecía de Génesis 3:15, donde decía que de la simiente de la mujer es Cristo. Y esa simiente iba a venir para aplastar, para herir a la serpiente en la cabeza. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer, le dice Dios a Satanás, te va a herir en la cabeza y tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, es decir, en el talón. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él es el verdadero rey que obtuvo victoria. Aquí vamos a colocar victoria. Esto es poderoso, mis hermanos. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Hubo victoria en la cruz del Calvario, no como dijo por ahí un líder religioso que, que había sido un fracaso lo que había pasado en la cruz. El mismo diablo hablando a través de ese líder religioso, un líder muy famoso a nivel mundial. Pero la Biblia no muestra que hubo ningún fracaso. Hubo una grande victoria. Satanás fue destruido. Como dice, aquí se me olvidó la cita, pero ya la vamos a colocar. En verdadero rey es Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 y 15? Que Jesucristo participó de un cuerpo de carne y sangre para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Hubo victoria, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Cuántos conocen este texto de Primera de Juan 3:8 que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo? Muy bien. Ahora déjeme bajar esto aquí un poquito. Otro título para Cristo es, número 2, Él es el verdadero sacerdote. Cristo es el verdadero sacerdote. Como verdadero sacerdote vamos a colocar entonces aquí Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Qué hizo Jesús el Cristo como verdadero sacerdote? Entonces, la parte que se enfrenta aquí es la parte que dice pecado. Cristo como verdadero sacerdote, ¿qué pasó con el pecado? Vino y trajo libertad. ¿Por qué libertad? Porque dice la Biblia que por causa del pecado, usted y yo éramos esclavos del pecado. ¿Y qué necesita un esclavo?
necesita que lo liberen, necesita que lo compre, que alguien lo compre y obtenga su libertad. Eso fue lo que hizo Cristo, nos compró a precio de sangre, pagó el precio por nuestros pecados y trajo libertad, como dice el libro a los Romanos en el capítulo 8 y versículo número 2. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire este verdadero sacerdote, cómo nos ama, que nos libertó del poder del pecado. Éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro dueño. No teníamos libertad cuando no estaba Cristo. Hacíamos los deseos de Satanás, pero Cristo muere en la cruz y muere por nuestros pecados. No importa cuál sea el pecado que el ser humano haya cometido, si cree en Cristo, va a tener libertad, va a tener el perdón de sus pecados. Y Cristo viene con otro título y es que Él es el verdadero profeta. Ahí están los tres oficios que se ungían con aceite en el Antiguo Testamento: reyes, sacerdotes y profetas. Cristo es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice que Él abrió el camino. Eso es lo que hacían los profetas, mostrarle el camino al pueblo para que se volvieran a Dios. Esto va enfrentado con separación. Entonces, verdadero rey va enfrentado con Satanás y Jesús obtuvo victoria. Verdadero sacerdote va enfrentado con pecado y Cristo allí trajo libertad. Verdadero profeta va enfrentado con separación y ¿qué pasó? Jesús es el camino. Eso es lo que hacían los profetas. Los profetas, cuando estaban en pecado, el pueblo de Israel, cuando estaban haciendo lo malo, Dios enviaba un profeta para que les mostrara el camino y se arrepintieran y volvieran a Dios. Por causa de que el hombre estaba separado de Dios, entonces Dios el Padre envió el camino. Y el camino es Jesucristo, como dice Juan, capítulo 14 y versículo número 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente hay un camino para ir al cielo, solamente hay un camino para ir al Padre, solamente hay un camino para el perdón de los pecados, solamente hay un camino para la vida eterna, solamente hay un camino por el que podemos recibir los seres humanos al Espíritu Santo y se llama Jesucristo. Muy bien, ahora vamos al punto 8. ¿Cómo podemos recibir salvación? Número 1, dice la palabra que debe haber aceptación, no rechazo, sino aceptación. Lo contrario a aceptación es rechazo. El ser humano entonces, ¿qué debe hacer? Debe hacer lo que dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, al recibir, a los que creen, a los que lo aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Punto número 2, hay que confesar a Jesucristo como el Salvador. Como dice Romanos capítulo 10, recuerde que los romanos eran politeístas. Entonces, al ser politeístas, ellos adoraban a muchos dioses. Los romanos tenían muchos ídolos. Por eso Pablo les dice, hay que confesar a Cristo como Señor. Hay que confesar a Cristo en medio de tanto politeísmo, en medio de tanta idolatría. Pablo les dice, tienen que confesar a Jesucristo como el Señor. Tienen que confesarlo como Salvador. Confesar y creer en Cristo. Punto número 3. Hay un texto que dice invitar, Apocalipsis 3:20. Yo casi la verdad no uso ese texto porque ese texto más que todo fue escrito para la iglesia de la Odisea.
Entonces yo lo cambio, aquí yo le coloco todo. Aquí pueden colocar Romanos, capítulo 10 y verso 13. Les voy a leer Romanos, capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y punto número 4, vamos a colocar ahora. Proverbios, capítulo 27 y versículo número 1. Vamos a leer Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Por eso cuando vamos a predicar el evangelio, le decimos a las personas, mira, esta es la condición del ser humano, le mostramos la miserableza espiritual del ser humano que está separado de Dios, la bancarrota espiritual del ser humano separado de Dios. Le decimos que la solución es aceptar a Cristo, confesarlo como el Señor y el Salvador, que todo el que invoque su nombre será salvo y que ahora es un buen tiempo para hacerlo porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Hoy es hoy y mañana no sabemos. Y aquí el punto número 8 es la oración de aceptación. No la voy a escribir porque es muy larga. Si usted tiene problema con la oración de fe o la oración de aceptación, muchos no comparten lo que es la oración de fe o la oración de aceptación, eh, pues usted puede hacerlo como esté convencido, ¿no? Pero si usted quiere, cuando está predicando el Evangelio, al final o en esta parte, ayudar o guiar a la persona para que haga una oración, entonces ahí le dejamos un modelo de oración, puede usar esa o puede usar otra. A mí me gusta orar por las personas cuando les estoy predicando el Evangelio al final, oro por ellas y les guío también en una oración donde puedan pedir perdón a Dios por sus pecados, confesar a Cristo como el Señor y el Salvador, sin obligarlas, sin presionarlos, solamente si veo que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ese corazón y la persona está convencida y quiere hacer la oración. Si no, no le metemos presión a nadie. Y aquí vamos a colocar, una vez que la persona ha aceptado a Cristo, cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona cree en el Evangelio, entonces nosotros le explicamos, le enseñamos que ahora ha recibido unas bendiciones. Anotémoslo ahí, bendiciones del Hijo de Dios. El ser humano, cuando le explicamos el Evangelio y éste cree en el Evangelio, cree en Cristo, acepta a Cristo, entonces ahora él pasa a recibir unas bendiciones que nosotros llamamos las 7 bendiciones, y esas 7 bendiciones son las siguientes. Vamos a verlas. ¿Cuáles son las 7 bendiciones que recibe una persona que acepta a Cristo, que cree en el Evangelio? Número 1, la persona que cree en Cristo pasa de ser hijo del diablo a ser un hermoso hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesús. Cambia nuestra identidad. Ahí tenemos la bendición de la identidad. Nuestra identidad cambia. La identidad del ser humano cambia. Ya no será un hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Y también Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice que se le va a dar el Espíritu Santo a esa persona.
Y cuando esa persona recibe el Espíritu Santo, se convierte en templo del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Por eso colocamos el texto ahí, porque los hijos de Dios se convierten en templo del Espíritu Santo. Es que si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, dice la palabra. Entonces, ese hombre ahora se convierte en un hijo de Dios y por lo tanto recibe al Espíritu Santo. Número 2, ahora también va a tener la guía del Espíritu Santo. No, mirar todas las bendiciones que tenemos nosotros. Es que esto es una bendición cuando se lo empecemos a enseñar a los nuevos creyentes, cuando empecemos a ir a las casas todos los días, como dice Hechos 5:42. En Juan, capítulo 14 y versículo número 26, vamos a leerlo. Aparte de ser hijo de Dios, aparte de convertirse en templo del Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo morando permanentemente en él, ahora también va a recibir la guía del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Va a tener la guía del Espíritu Santo, va a ser templo del Espíritu Santo, va a tener el poder del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Muy bien. Punto número 3, va a tener respuesta a la oración. Cada vez que el Hijo de Dios ore, va a tener respuesta a la oración, sea sí, sea no, sí, pero todavía no es el tiempo, pero va a tener respuesta a la oración. Como dice Juan 14, puede colocarlo desde el versículo 13 al versículo 14. Va a tener respuesta a la oración. También me gusta colocar otro texto que no está ahí, que es Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos la respuesta. Punto número 4, autoridad para vencer a Satanás. Bueno, así lo colocan los coreanos, pero usted puede colocarle ahí simplemente autoridad. Autoridad sobre los demonios, o autoridad para reprender los demonios, autoridad para echar fuera los demonios. Esa parte de autoridad es con respecto al reino de las tinieblas. Tenemos autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Como dice Lucas, capítulo 10 y versículo 19. He aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí puede colocar otro texto que también es Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los demonios para echarlos fuera y para sanar a los enfermos. Muy bien. Otra bendición. Entonces, ¿cuántas bendiciones llevamos hasta ahí? El hombre que acepta a Jesucristo, la mujer que acepta a Jesucristo, entonces recibe 7 bendiciones. Ya hemos visto 4. Ese hombre o esa mujer se convierte en un hijo o una hija de Dios, va a tener la guía del Espíritu Santo, se convierte en templo del Espíritu Santo, va a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Punto número 3, bendición número 3, va a tener respuesta a la oración. 4, va a tener autoridad sobre los demonios para echarlos fuera, para quebrantar las obras del diablo. Punto número 5, va a tener protección de los ángeles. Anote ahí, la bendición número 5 es que tenemos la protección y la ayuda de los ángeles. Esto como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Dice que los ángeles son espíritus ministradores que actúan a favor de los que hemos heredado la salvación.
La protección de los ángeles, lo vemos mucho, la protección de los ángeles y la ayuda de los ángeles en el libro de los Hechos. En todo el libro de los Hechos estamos viendo la protección y la ayuda de los ángeles a la iglesia y a los apóstoles cuando empezaron a predicar el evangelio. La bendición número 6 es que tenemos una ciudadanía celestial o del cielo. Somos ciudadanos ahora del cielo. Tenemos una cédula que dice que somos ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay muchos que son muy patriotas colombianos, Colombia, Colombia, Venezuela, Venezuela, muy patriotas, pero no nos olvidemos de que somos ciudadanos del cielo. Y punto número 7, tenemos la bendición de poder hacer la evangelización del mundo. Es una bendición, no es una carga, es una bendición poder hacer la evangelización del mundo. Como dice Hechos 1:8, la orden fue: comiencen con Jerusalén, después vayan a Judea, a Samaria y después van a ir hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos, mis amados, si esto usted lo hace todos los días, se demora 10 minutos. Vuelvo y le muestro mi cuaderno. Yo trato de ser juicioso y de hacerlo todos los días. Mira, ahí está mi esposita. A ver, esposita, muestre. Muy bien. Déjeme aquí un momentico. Si los líderes tienen ahí, los líderes que están por ahí de la congregación Sendas Antiguas, el pastor Jorge, si pueden mostrar ahí. Ahí vamos a abrir un momentico un espacio para que ustedes puedan ver los líderes de la congregación y algunos pastores que han recibido el entrenamiento con nosotros o con otros misioneros. Ya muchos estamos haciendo el mensaje del evangelio completo. Algunos se fueron a buscar los cuadernos. Mira, ve a Alejandra Velandia, sí ve a Alejandra Velandia, ve a mi esposa, creo que el pastor Jorge se fue a buscar el de él. Mis amados, esto es una bendición. Deje que esto baje el corazón. Esto es teoría, hasta el momento para muchos es solo teoría. Yo empecé a llorar y a ser ministrado por el Espíritu Santo cuando empecé a hacer estos caminos de salvación. Mira, ahí está el pastor Jorge Velosa. La tarea que nos han dejado los misioneros es hacer esto todos los días. Todos los días. ¿Sabe qué va a salir por su boca? Solo evangelio, solo Cristo con el poder del Espíritu Santo. Ya usted no va a mirar, ay, ¿qué enseño? ¿Qué enseño de los 66 libros de la Biblia? ¿Qué enseño? ¿De qué personaje voy a hablar de los 66 libros de la Biblia? No, usted va concretamente ahora a hablar de Cristo. Lo primero que yo hago cuando llego a una casa es que les doy el Evangelio de Cristo. Esto es una bendición, mis hermanos. ¿Y usted sabe cuántas enseñanzas tiene acá? Mire, usted puede enseñar todo el año 2025 que viene, porque cada punto es una enseñanza. En cada punto usted va a tener una enseñanza. Este es el Evangelio con el problema y con la solución. ¿Sí ve lo bonito que al final cuando terminamos de enseñarle a una persona, esa persona no la dejamos allá en el infierno, que se sienta un miserable pecador? No, en el proceso de la predicación del Evangelio muchos se van a sentir miserables, pecadores, y de hecho el verdadero Evangelio tiene que revelarle la condición espiritual al ser humano, que es un hijo del diablo y que va camino al infierno, que está separado de Dios. Pero después el Evangelio lo que hace es sacarlo del infierno y decirle, pero Cristo, el Padre te ama tanto que envió un Salvador que es Jesús. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Jesús vino a traer victoria sobre Satanás, vino a traer libertad sobre el pecado y vino a quitar la separación porque Él es el único camino. Y además vas a recibir estas bendiciones. Mire, hay una bendición que la voy a colocar por aquí, que el misionero que hizo este esquema, mire, esto lo hizo un misionero de Corea. Fue un hombre que, ahí yo veo la guía de Dios, hermano. Veo la guía del Espíritu Santo para tener todo ese contenido y esa sabiduría que Dios le dio para organizar el Evangelio de tal forma. Entonces hay que tomar lo bueno siempre. Yo aquí también veo una bendición que no está ahí, la voy a colocar aquí y se llama
la bendición generacional. Así como hay unos problemas de herencia espiritual que el no creyente le transmite a sus hijos y a la nueva generación, también nosotros tenemos una bendición que es la bendición generacional, porque nosotros vamos a transmitirle el evangelio a nuestros hijos. Nosotros vamos a transmitirle el evangelio a nuestros nietos. Nosotros vamos a transmitirle el evangelio a los niños de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra región, de nuestra ciudad, de otras ciudades, de otros países. Y va a haber la bendición generacional. Mis amados, el evangelio es la única solución para los problemas que tiene Colombia. El problema más grave que tiene Colombia, República Dominicana y todas las naciones se llama pecado. El pecado tiene a los seres humanos separados de Dios. Esto es un problema espiritual y solo Cristo lo pudo resolver hace 2000 años cuando vino por amor y murió en la cruz del Calvario. Esta es la alegría más grande. Esta es la felicidad más grande, poder entender el Evangelio, porque hemos encontrado muchos cristianos, ¿sí? Hemos encontrado unos hasta pastores que nos dicen, pastor, yo no había entendido el Evangelio, no había mirado a Cristo de esa forma en la Biblia. Por eso, si usted no ha estado en las otras clases, personas que han entrado en las últimas clases, por favor, vayan al canal de YouTube. Ahí están en el canal de YouTube. Ya tenemos 13 clases grabadas. 13, esta es la clase número 14. Si usted se perdió alguna clase, sea juicioso, sea disciplinado, persevere, persevere y vea todas las clases. Usted va a ser una bendición para muchas personas porque se convierte en un instrumento para que de su boca salga solo Cristo, solo Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas a las que vino Jesucristo también fue a revelarnos al Padre. Si usted y yo nos damos cuenta, Jesucristo en Mateo, Lucas, Marcos y Juan vino a revelarnos al Padre. En Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y si tiene algún problema, confiemos en Dios. Si tiene alguna situación difícil, confiemos en Dios, en la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Bueno, mis amados, vamos a cerrar aquí y el foro lo vamos a hacer aquí en la sala general. No vamos a ir a los salones porque ya se nos fue el tiempo.